Nuestro tema para hoy es victorioso, ¿ya? ¿Y qué podemos decir? ¿Tú eres victorioso? ¿Tú eres un hombre o una mujer que siempre está ganando batallas? ¿Qué es ser victorioso? Un hijo de Dios debe ser victorioso. Un hijo de Dios debe caminar de victoria en victoria, aunque de batalla en batalla, pero de victoria en victoria. ¿Qué dice al respecto la palabra de Dios? En Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, para ser victorioso, obviamente tiene que haber una lucha. Y tenemos lucha como hijos de Dios. Y tal vez la pregunta sería, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Como hijos de Dios, estamos sometidos a lucha. Entonces, un hijo de Dios debe luchar, pero debe obtener victoria. Todos tenemos lucha, somos tentados. ¿Qué más? Les decíamos que tenemos luchas. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el espíritu, dice la palabra de Dios. La carne está contra el espíritu, dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos lucha entre la carne y el espíritu. Hay lucha. En otra palabra, hay pelea. Pero los hijos de Dios frente a la carne tenemos que tener victoria, tenemos que tener éxito. Ya. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando vemos la palabra de Dios, nos hace entender que tenemos luchas. Los hijos de Dios tenemos luchas. Los hijos de Dios tenemos batallas. Y Dios de alguna manera a través de su palabra ha establecido justamente el ser un soldado de Jesús. Y tenemos una armadura con la cual vamos a enfrentar al enemigo. Hay una lucha. De eso no debes olvidarte. Estamos sometidos a lucha. Estamos expuestos a lucha. ¿Por qué? Porque es el enemigo quien está en contra de la iglesia del Señor. ¿Ya? Tenemos lucha, sí. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría en esta lucha? La pregunta sería, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Tenemos tres enemigos: el mundo, la carne, el diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú debes andar en el espíritu. Tú debes caminar en el Señor. Caminar bajo la presencia de Dios. Solo caminando bajo la presencia de Dios vamos a enfrentar a este enemigo, al mundo, a la carne o al diablo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, reitero una vez más, tenemos enemigos. Y nuestro enemigo puede ser la carne, puede ser el diablo, puede ser el mundo. La pregunta sería, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Y justamente Gálatas 5:16 nos está diciendo, andad en el Espíritu. Es una forma de estar en el Señor y es una forma de enfrentar a la carne, enfrentar al mundo, al espíritu inmundo, ¿no? En otras palabras, por obra de Satanás. Y Romanos 12:2 nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios,
La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por lo tanto, tenemos que buscar renovarnos cada uno de nosotros. Repito una vez más, los hijos de Dios, ya sea cual fuera la edad que tengamos, siempre vamos a tener luchas. Siempre vamos a tener enfrentamientos de parte de Satanás, de parte de la carne o de parte del mundo. Entonces, ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito una vez más, someteos pues a Dios. En la lucha, en cualquier lucha que tengamos, ya sea de parte de la carne, del mundo, del diablo, los hijos de Dios tenemos que aprender a someternos a Dios. Esa es la única manera que vamos a enfrentar al enemigo. ¿Ya? Hay luchas, siempre hay luchas. Eso no debes olvidar. Estamos en plena lucha, ya sea con la carne, con el mundo o con el diablo, pero estamos en lucha. Hoy tenemos un enemigo a nivel mundial, una enfermedad que se llama el coronavirus. Ese es nuestro enemigo actualmente. Pero ¿cuál es la forma de persistir? ¿Cuál es la forma de perseverar? La forma de perseverar es justamente aceptarnos al Señor. Justamente someternos al Señor. Si hay una lucha, a los hijos de Dios vamos a tener victoria. Si tenemos lucha, vamos a tener victoria. ¿Quién es mayor que Satanás? ¿Qué dice primera de Juan 4:44? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor que Satanás? Nuestro Dios. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a vencer, vamos a salir adelante, vamos a obtener victoria. No te preocupes, amado joven, amada señorita, amado pueblo de Dios. ¿Quién vive en el creyente? Tal vez es la otra pregunta. Y 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis? No debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está en nosotros, está en nosotros. Nosotros tenemos al Señor. Y si tenemos al Señor, somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, significa que Dios habita con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, podemos obtener victoria. ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, un joven, una señorita, un hijo de Dios, una hija de Dios debe aprender a caminar en victoria. ¿Por qué? Porque sencillamente está en las manos de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios. ¿Ya? No debes olvidar. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Cada uno estamos en las manos de Dios porque nos hemos rendido al Señor. Nos hemos rendido a Cristo Jesús. Nos hemos rendido al Señor. ¿Por qué? Porque un día dijimos, Señor, quiero ser tu hijo. Un día le hemos dicho al Señor, Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida, mi corazón. Desde aquí para adelante, haz tu voluntad. Estoy en tus manos. Amén. Así que hay victoria. ¿Para quiénes hay victoria? Para los hijos de Dios. Si tenemos lucha, sí. Todo tipo de lucha tenemos. Ya sea carnal, ya sea espiritual, material, ¿cuál fue la lucha? Hoy estamos pasando como país, no solo el país, sino muchas naciones tienen lucha a través de esa enfermedad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en el Señor. Tenemos que estar en Dios y obtendremos la victoria. Saldremos adelante, venceremos. Dios nos da los recursos para vencer en esta lucha. No se olvide, Dios nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo evitar caer en tentación? ¿Qué debemos hacer?
para vencer cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier aflicción que pasamos. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. ¿Qué había ocurrido con el salmista? El salmista ha aprendido a guardar, ha aprendido a depender del Señor, ha aprendido a velar en la palabra de Dios, ha aprendido a permanecer en la palabra. Tú tienes que permanecer en la palabra, amado joven, amado Señor. ¿Ya? ¿Qué dice Mateo 26, 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que revestirnos de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que empaparnos del Señor. Así que, amado hermano, hermana, yo te pido, joven señorita, te pido que aprendas a depender de Dios y a que aprendas a vivir la palabra del Señor. Entonces, repito una vez más, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Proverbios 4, 14 al 15 nos dice de esta manera: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. En otras palabras, los hijos de Dios para vencer toda tentación, hablemos de la tentación, no tenemos que caminar por la vereda de los impíos. No tenemos que copiar lo que hace la gente que no conoce al Señor, sino tenemos que hacer lo que el Hijo de Dios debe hacer, cumplir la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese debe ser el caminar del joven de hoy. Ese debe ser el caminar del cristiano, del hijo de Dios, de la hija de Dios. ¿Ya? De huir no necesariamente significa escapar. Huir tiene que ver con resistir. Y resistir implica también alejarse del pecado. Alejarse de las cosas que no convienen a los hijos del Señor, sino agarrarse del Señor, ¿no? Entonces, es importante, a veces el joven, hace rato le decía que el joven tiene 3 enemigos, o el pueblo de Dios tiene 3 enemigos: la carne, el diablo, el mundo. Y para ello tenemos que enfrentarlo al enemigo, perdón, a la carne, al mundo, tenemos que enfrentar con la ayuda del Señor, con la fuerza del Señor, con el Espíritu Santo. ¿Y cómo debe ser nuestro caminar? Justicia, fe, amor y paz. ¿Ya? Así es el caminar de los que invocamos al Señor. Así que, hermano, adelante. ¿Qué más? En algún momento tú y yo hemos fallado. En algún momento tú y yo hemos cometido un error. ¿Qué necesitamos? El perdón del Señor. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos. ¿Qué necesitamos? Acercarnos al Señor. ¿Y hay perdón? Por supuesto que sí. ¿Hay creyentes que nunca pecan? No es así, sino que muchas veces hemos pecado. Muchas veces hemos fallado al Señor. Por esa causa tenemos que pagar muchas veces consecuencias. Los pecados tienen consecuencias. Los pecados siempre tienen su consecuencia. Entonces, tal vez dices, ¿Dios me puede ayudar? Sí, el Señor te puede ayudar. En Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede decir yo no peco. Uno tiende a pecar, ya sea tentado, ya sea por iniciativa hasta nuestra. Dios nos ayuda. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento. Y aunque lo ama, sí, Él no escuchará las súplicas mientras tú camines en pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos, confesamos, nos rendimos al Señor, Él sí nos puede perdonar. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Esa sería una pregunta que surge. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo debemos confesar nuestros pecados. Debemos aceptar al Señor y decir, Señor, te he fallado. Yo sé que en este tiempo estamos encerrados. Dios nos libre de pecado. Y caminemos en su respaldo, en su presencia. ¿Listo? Entonces, sigamos adelante, amada iglesia, amado joven, amada señorita. Sigamos adelante. Gloria a Dios.